Hola, ¿qué tal? En este video les voy a enseñar cómo guardar un plano o un dibujo en AutoCAD en PDF para después poder imprimirlo. Aquí ya tengo un ejemplo que hice de rápido, ¿no? Es un planito, un terreno, ahí están unas calles, una pequeña tablita del cuadro de construcción, podría ser, por ahí una flechita norte y algunos títulos, ¿no? Algunas letras. Entonces, bueno, este es mi plano básico y este es el que quiero imprimir. Nada más es para el ejemplo. Ahora bien, no es lo único que tengo en mi dibujo. Si usamos la herramienta Zoom Extend, pues veremos que tenemos por aquí unos polígonos y un polígono y un circulito. ¿Ok? Entonces, este es todo lo que tengo dibujado en mi lienzo. El círculo y el polígono y mi plano como tal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a imprimir? Bueno, nos vamos primero aquí a la A, que es, bueno, como si fuera el menú de inicio. Y nos vamos a donde dice Print. Ajá. Ya en Print elegimos aquí arriba donde dice Nombre. Y aquí elegiríamos, si tuviéramos un nombre del formato de la página que ya queremos, lo podemos elegir ahí. Después viene el que dice Printer o Plotter, que es donde elegiríamos nuestra impresora. Por ejemplo, yo tengo una HP DeskJet 4536. Esta es la que yo elegiría si quisiera yo imprimirlo directamente como tal. Ahora, lo que vamos a hacer es guardar como PDF, pero básicamente el proceso que vamos a hacer es exactamente lo mismo que si quisiéramos directamente imprimir, que es darle algunos ajustes dependiendo el tamaño de la hoja en la que queramos imprimirlo. Si tenemos un plotter, pues sería igual. Simplemente elegimos el tamaño de nuestra hoja del plano, el tradicional 60 por 90 centímetros, o si es una hoja tamaño carta, tamaño oficio, simplemente es elegir el tamaño y ya. En este caso, yo lo que voy a hacer es guardarlo a PDF para que después pueda yo imprimirlo desde cualquier otro lugar. Ajá. O llevarlo al plotter, por ejemplo, si yo no tengo uno. Entonces simplemente tengo que ir aquí abajo donde dice DWG, que es el formato de mi dibujo, a PDF. Entonces lo que va a hacer es guardarme o convertirme mi dibujo en un PDF. Aquí al ladito podemos ver un cuadrito en donde se vería más o menos todo nuestro dibujo. Veamos que tiene dos vértices rojos que dicen que no enmarca correctamente, es decir, en esos dos lados, en esos dos, en esos dos lados de la hoja estaría saliéndose nuestro dibujo, no está correcto. Lo que debemos hacer es ajustar el tamaño para que no haya ninguna línea roja. Eso querría decir que nuestro dibujo está perfectamente enmarcado al interior. Aquí, por ejemplo, donde dice Paper Size, pues ya vendría justamente el tamaño del papel. Ustedes eligen aquel que vayan a usar. Les digo simplemente, veré qué tamaño. Yo voy a dejar ese que aparece ahí ya directo y listo. Ahora, aquí es donde viene lo importante, donde dice Plot Area. Es decir, ¿qué quiero imprimir? Recordemos que en mi dibujo yo tengo mi plano y unos polígonos por ahí aventados. Muchas veces, muchos ingenieros, muchas personas en general, dibujan varias cosas en un mismo archivo DWG, ¿sí? Y entonces tienen varios planos y nada más quieren ir imprimiendo cachito por cachito. O cuando hacen, por ejemplo, el levantamiento de un terreno grande que luego dividen en pequeños predios, fracciones, hacen un fraccionamiento, pues sacan un plano grande general con todas las fracciones y después un plano por cada fracción y lo único que hacen es simplemente ya ir imprimiendo cada uno de los cachitos. Entonces aquí en Plot Area quiere decir qué quieres imprimir. Ajá. Y tenemos cuatro ventanitas o cuatro opciones: Display, Extend, Limits y Windows. En Display se va a imprimir lo que esté desplegado en pantalla, ¿sí? En Extend se va a imprimir básicamente todo lo que es nuestra área de trabajo, independientemente de que no alcance a salir aquí en el espacio que vemos. En Límites vamos nosotros también a imprimir, o bueno, más bien se va a elegir la zona de imprimir a partir de los límites que tenemos en nuestro dibujo. Y en Windows, lo que nosotros vamos a hacer es generar una ventanita. Si, por ejemplo, aquí vean que se cerró y me genera para que yo abra una ventana. Yo puedo dibujar la ventana, clic y ya se me vuelve a abrir aquí el dibujo, pero ya solo se va a imprimir aquello que enmarqué en esa ventanita, ¿sí? Yo que les recomiendo que usen, si tienen varios dibujos y solo quieren dibujar uno,
usen Windows. Generan su ventanita y enmarcan nada más lo que quieren. Yo aquí dejé fuera lo que fueron estos polígonos raros que tenía del círculo y el otro polígono. Ajá. No, nada más se va a imprimir lo que enmarqué, que es el plano. Ahorita vemos los ejemplos con lo demás. ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, yo ya elegí una parte, pero vean que me aparece que dos lados de mi hoja no están correctos. Primero, ¿qué le voy a hacer? Le puedo dar centrar plot y ya me lo centró. Pero vean cómo el rectángulo de la hoja está en vertical, mientras que el rectángulo de mi plano estaría en horizontal. Yo lo único que tengo que cambiar es voltear la hoja para que se imprima a lo largo, ¿no? Y encaje mucho mejor. Aquí se vean, ya cuando le puse centrar, ya no me da ningún lado en rojo. Ya está perfectamente dentro, ya no se va a quedar corto al momento de imprimirse. Pero todavía se va a desperdiciar mucho de arriba y abajo la hoja. Entonces, para voltearlo es aquí en Drawing Orientation, Portrait, que es de retrato, es la hoja en vertical, como la solemos escribir en un libro. Y Landscape es la hoja de lado. Vean, ahora ya se enmarcó de lado. Yo sigo viendo mi dibujo o mi hoja así en vertical, pero vean que ya el dibujo, sí, el área ashurada, ¿no? Con estas rayitas, ya abarca más parte de la hoja porque ya se está imprimiendo de ladito, ¿sí? Vean cómo cambia la Portrait hacia arriba, Landscape de ladito. Y ahí está ya. Entonces es simplemente jugar pues con el tamaño o la forma en que tenemos nuestro plano, si nos conviene más con la hoja en vertical o la hoja en horizontal. Y ya, podemos darle aquí en Preview para ver qué se va a ver. Y vean, se ve exactamente lo que yo elegí, que es pues el plano como tal. No sale el resto, ¿sí? No salen esos polígonos raros y queda perfectamente enmarcado dentro de la hoja, ¿sí? Aquí podría ya yo imprimir o simplemente guardar, darle OK. Y en este caso me abre aquí mi ventanita, ¿no? Vamos al escritorio, Drawing 1 Model PDF y ahí está. Entonces le pongo Save, ya lo dejé así con el que me abrió y vean, directamente me abrió ya el PDF y aquí puedo ver yo mi mapita, ¿no? O sea, el plano exactamente con lo que yo le pedí. Si quisiera que las líneas salieran más gruesas, simplemente tengo que ir y editar y ponerle mayor grosor a las líneas para que salgan más gorditas, ¿sí? Eso ya lo veremos en otro video. Entonces, ahí está. ¿Qué pasa si yo elijo alguna de las otras opciones? Bueno, regresamos aquí a Print, elijo que me lo guarde en PDF y en lugar de Display le voy a poner Extend. Extend es en una hoja me va a dibujar todo lo que tenga, sin importar qué tan lejos esté del dibujo que yo estoy viendo en pantalla. Entonces le doy Extend, le doy Centrar, le doy Landscape para que me lo acomode mejor y le doy Preview. Y ahí está, vean cómo aquí sí me aparecen esos polígonos que no necesito en mi plano. Entonces, otra vez, Extend para cuando solo tienen un dibujo hecho en ese archivo y quieren imprimirlo todo. O Windows cuando ustedes quieren elegir exactamente qué parte del dibujo quieren dibujar. Bueno, mejor dicho, imprimir o guardar en PDF en este caso. Vamos a ver, aquí aparece un cachito, pero no aparece todo. Vamos a ver las otras opciones. Vamos a Print, Display, le ponemos Centrar, ponemos Landscape y vean, aún así hay un cachito que se come que no queda perfectamente. Y aquí ni siquiera me permite dar el Preview. Entonces vamos a Limits, Landscape, aquí a PDF y ahora sí Preview. Vamos a ver qué me genera y vean, aquí ni siquiera se ve mi dibujo, ¿sí? Aquí no se ve mi dibujo y en el otro que era Display me genera esta línea que dice aquí hay un error, aquí está recortándose el dibujo. Vamos a Preview y vean, me marca ese error porque hay un cacho de dibujo que queda fuera, pero nada más se ve lo que aparece en mi pantalla. Bien, entonces Display les va a imprimir tal cual lo que se ve en su área de trabajo, que es en este caso el polígono recortado, va a quedar mucho. Si yo quisiera usar Display, podría yo centrar esto así. Y ahora sí, aquí ya puedo usar Display también. Entonces, Archivo, Print,
Le pongo que a PDF, centrar, landscape, ¿sí? Y display, ¿no? Que era lo que se ve en pantalla. Preview. Ya está. Ya se ve mi plano como tal. Ya no se ve el resto. Pero aún así me sigue sobrando como que mucho espacio. Porque me está tomando un poquito más del área que yo en realidad veo. Entonces lo mejor, como yo les digo, es Extend. Cuando quieren imprimir exactamente todo lo que hay en ese archivo dibujado, o Windows cuando ustedes quieren limitar perfectamente el área que van a imprimir. Ya la delimité, ya está en Landscape, ya le puedo dar Preview y vean, ya queda exactamente ahora sí enmarcado. Este espacio en blanco que queda pues es por los márgenes de impresión, ¿no? Ya está, pero vean, ahí quedó exactamente. Yo incluso, por eso suelo, cuando hago un plano así, le suelo poner el margen con un rectángulo. Dibujo un rectángulo y ya sé que ese va a ser mi margen y hasta ahí voy a dibujar, ¿ok? Hay otras opciones también aquí para sacarlo a escala y no sé qué. Por ejemplo, aquí Fit to Paper le podemos quitar para que en lugar de que abarque exactamente todo, pues pueda verse de una escala determinada. Yo más que estarle moviendo aquí a la escala, les recomiendo que dibujen una escala gráfica y ya no importa de qué tamaño, si se hace más grande o más chiquito el plano, podemos saber la escala de impresión a partir de tener la escala gráfica ahí dibujada, ¿ok? Entonces así es la forma en la que pueden tanto imprimir como guardar a PDF sus planos dependiendo de qué quieran o de qué parte de su dibujo quieran imprimir. Bien, vamos a verlo rápido aquí en español para que lo tengan quienes lo tengan en español. Pues ya aquí tengo yo mi dibujito y aquí es igual a la A. Dice imprimir en este caso, impresora o trazador nombre, igual de WG a PDF, pantalla, ya está extensión, límites, pantalla y ventana. Límites es todo. Ventana es lo que yo quiero enmarcar. Aquí lo voy a dejar en límites. Centrar trazado, horizontal, vean horizontal, vertical, vista preliminar. Y aquí no se me ve tampoco. Entonces le cambio a extensión, es extensión, vista preliminar. Y aquí ya está, vean, en extensión es todo. En español dice extend, extensión. Entonces aquí es todo lo que tengo dibujado. Y finalmente, ventana, yo delimito lo que quiero. Vista, y ahí está exactamente enmarcado el cuadrito que yo elegí. Entonces, pues ahí está, simplemente es darle a aceptar y ya elegimos en la carpeta donde queramos guardar el PDF y listo. Así que, bueno, eso es todo por el video de hoy. Nos vemos en la próxima.